Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablando Claro. Un gusto estar con ustedes. Soy Mark Staroselski. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, como siempre. Hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante, un tema por demás llevado y traído desde hace algunos días. Y esto es la reunión de Vox, el partido llamado de ultraderecha español, con senadores del PAN. De llamar la atención y de reflexionar, porque al parecer aquí pues la gente no sabe de lo que está hablando. Nuevamente se califica este partido como un partido de ultraderecha. Felipe Calderón de inmediato sale a deslindarse como si estuviéramos hablando de una asociación con el demonio, cosa que es una absoluta mentira por parte de Felipe Calderón. De Andrés Manuel es entendible. Andrés Manuel es una extrema izquierda. Y es muy entendible y muy lógico que Andrés Manuel ataque a esta unión de Vox, queriéndolos hacer ver como una extrema derecha, como la parte del yunque del PAN, descalificando, burlándose, abriéndole a Abascal, el líder de Vox, las puertas para que pueda venir a México cuantas veces quiera. Esto es evidente, pero llaman la atención las declaraciones, por ejemplo, de Gustavo Madero, donde él también se deslinda de esta reunión con Vox, diciendo que no tiene nada que ver con los principios del PAN. Y yo le preguntaría a todas estas personas, incluyendo a Xóchitl Gálvez y todos los que se han deslindado, si por lo menos se tomaron la molestia de leer cuáles son los principios fundamentales de Vox, cuáles son sus propuestas, qué es lo que ellos persiguen, qué es lo que proponen para la sociedad española y, como lo menciona esta Carta Madrid, para toda la iberosfera, incluyendo por supuesto México, en lo que es un evidente intento de defensa de nuestras sociedades contra la ola comunista extrema que se está llevando tanto en Latinoamérica como en España y en otras partes del mundo. De esto vamos a hablar hoy, queridos amigos. Les agradezco mucho que estén aquí, a todos quienes se suman por la transmisión. Un gusto saludarlos. Pablo Martínez, muy buenas tardes. Lulú GB, muy buenas tardes. Un tema por demás interesante, por demás espinoso. Adriana Camacho, buenas tardes, igualmente un placer saludarte. Mario Sánchez, buenas tardes a la comunidad inteligente. Saludos también desde tu trabajo en el puerto industrial de Altamira. Mira qué padre que nos veas desde allá. Muchas gracias, Mario. María Guadalupe Pérez Arriaga, hola a todos y a la comunidad inteligente. Y queridos amigos, por eso empezamos hoy la transmisión dando datos, dando información, porque es de llamar la atención. Es lógico que cualquier partido que se entienda liberal hoy, en este 2021 tan ensuciado, tan de verdad abarcado por estas corrientes progresistas, que la realidad es que deben llamarse comunistas, es lógico que todo se califique como ultraderecha, pero vamos a ver si esto es real. Marco Serrano, buenas tardes, saludos hasta San Francisco, California, saludos hasta Phoenix, Arizona también, gracias por estar con nosotros. Mauricio López, un placer. Fins Dolphin, saludos a la bendita bandita, qué gusto saludarte, Mario, buenas tardes. Y bueno, amigos, si están de acuerdo, voy a empezar. Vamos a tocar el tema, vámonos de fondo al tema y les pido que me pongan, por favor, que le pongan mucha atención porque viene información de peso. Jorge Velázquez, saludos también. Por lo tanto, dejo los saludos un momentito para podernos ir a la información tal cual es. Y ustedes mismos tengan la posibilidad de calificar si efectivamente estamos hablando de un partido de ultraderecha, si efectivamente estamos hablando de la corriente del yunque del PAN, y si esto efectivamente va en contra de los principios del PAN, y no nada más del PAN, sino de cualquier persona que beneficie, privilegie los valores humanos universales, cualquier persona que privilegie las libertades, la democracia, y lo que verdaderamente creo que la mayoría de los mexicanos y cualquier habitante del planeta con un poco de cultura quiera para sus comunidades, para sus países. Por lo tanto, vamos a iniciar. Se ha hablado y se ha dicho que Vox es un partido de ultraderecha. Absolutamente todos los medios de comunicación digitales, electrónicos, de televisión abierta, hasta donde yo he escuchado, hablan de la ultraderecha de Vox. Vox, este partido español relativamente reciente, que bajo el liderazgo de Abascal ha ido creciendo y cada vez tomando más importancia en España,
Vienen a México invitados por algunos senadores del PAN, 13 senadores panistas, uno priista, para firmar una carta. El documento se llama Carta Madrid, donde particularmente se dice que lo que ellos están buscando es la defensa de los derechos, el apego hacia los derechos constitucionales y por supuesto una lucha clara contra el comunismo, la corriente comunista que se está cada vez más creciendo en todo el mundo, no nada más en Latinoamérica. Particularmente y lógicamente, en toda la intención de Vox y en todo su interés, lo principal es ir con todos los países que conforman la iberosfera, todos los países de habla hispana, que siempre nos hemos entendido como países hermanos. Por lo tanto, veamos qué propone Vox. Y ahorita lo vamos a ver directamente. Aquí les voy a leer artículos específicos de lo que ellos consideran los 100 principales actos que debe tener Vox en España, y por lo tanto también nos dejan claramente ver cuál es la ideología de este partido y qué proponen para los países de Iberoamérica. Es de llamar la atención que lo primero que propone Vox es la libertad absoluta de la gente. El que tú tengas el derecho a elegir incluso la educación de los hijos. Ellos pretenden que en las escuelas, por ejemplo, se autorice un sistema que ellos llaman PIN por sus siglas, donde cada padre, cada madre, cada familia tenga el derecho a decidir qué tipo de educación quiere para sus hijos, particularmente en temas religiosos, en temas sexuales, cosa que para mí es relevante, y que puedan decidir si están de acuerdo o no con la educación de ideología de género. Hay que entender que la ideología de género, en primer lugar, no estamos hablando, porque desde ahí tienen un error estas corrientes estos progresistas. El género es una figura que se utiliza única y exclusivamente en el lenguaje, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones de sexo. Por lo tanto, no podríamos hablar ni siquiera de una ideología de género, sino de una ideología sexual. En este caso, como padre de familia y con la educación de mis hijos, yo no quiero que a mis hijos desde la primaria se les confunda y haciendo una oda prácticamente hacia la educación, por ejemplo, de corrientes homosexuales, de corrientes lésbicas, de corrientes en general LGBT. Creo que tengo todo el derecho para decidir qué tipo de educación quiero para mi hijo y en qué etapa de su vida. Si yo decido que mi hijo tenga una educación religiosa o que tenga una educación laica, también soy yo quien debo decidir y no el Estado. Y esto es justamente lo que propone Vox, la libertad para que todos los padres podamos decidir qué tipo de educación queremos para mis hijos. Y todavía lo lleva más allá. Todavía dicen ellos y proponen que se instituya un cheque educativo, donde entonces el padre pueda tener la libertad absoluta para llevar a tus hijos a la escuela que tú elijas, como ya lo hemos platicado aquí en otras de nuestras intervenciones. Tú puedes decidir y no tienes que llevar forzosamente a tu hijo a la escuela de gobierno que te asignan sin que tengas opción a disentir o a elegir una diferente. Si tú tienes un cheque escolar, podrás claramente llevar a tu hijo a donde a ti te convenza, donde a ti te complazca, donde sea acorde a tus valores y a tus educaciones. Y eso, señores, es libertad. Si eso se puede equiparar a una extrema derecha, se me hace absurdo, pero bueno, así es como la califican. Y esto todavía va un poco más allá, y para esto me voy a permitir leerles algunos artículos en particular que Vox tiene claramente en sus manifiestos y que con mucho gusto se van a compartir en el canal de Hablando Claro. Ellos proponen dentro de las áreas de libertad y justicia el fin de las subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. ¿Quién puede estar en contra de esto? Cada año
del gobierno federal en México salen miles de millones de pesos nada más a partidos políticos y a lo que ellos consideran que deben ser grupos o campañas proselitistas a favor de temas diversos como la ideología de género, como esta nueva liberación femenina, como la lucha a favor del aborto y cosas que deberían ser, por lo menos en el mínimo, sometidas a una consulta verdadera popular en todo el país, donde todos podamos opinar si estamos o no de acuerdo. Pero de ahí a que se utilicen tus impuestos, mis impuestos, los recursos de la nación para sostener a toda esta bola de gente que lo único que hacen es ir a destruir y vandalizar las ciudades, no, yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que propone Vox. Si tienen simpatizantes, esos mismos simpatizantes tendrán que aportar su dinero hasta donde quieran para sostener a sus partidos políticos, a sus grupos ideológicos y a cualquier organización de este estilo, pero no al gobierno. Hablan ellos que necesitan también tener la desarticulación de cualquier grupo terrorista. En el caso particular hablan de la ETA y satélites y mediáticos que los apoyen. Por supuesto, esto se podría extrapolar a cualquiera de nuestros países, lo cual me parece absolutamente lógico y con todo el sentido. Tienen el artículo 89 específicamente donde dice: las víctimas serán escuchadas en las diferentes y distintas fases del procedimiento y también en la ejecución de la sentencia, para apoyo real a las víctimas. Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo, para parar el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua. Se tendrán que reinstaurar para poder juzgar a los terroristas. Hablan también en la tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Inhabilitar como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles en este caso. Exigencia de devolución de los fondos obtenidos irregularmente. Si tú eres un político, un administrador público y te dedicaste a despilfarrar, eso equivale a que tengas una pena, valga, en el Código Penal, que pueda tener cárcel. Y esto me parece perfectamente bien. Tenemos como ejemplo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que nos ha costado más de 300 mil millones de pesos a los mexicanos y una deuda que no se va a pagar por lo menos antes de 20 años. Esto debería ser penado por la ley. ¿Quién puede estar en contra de esto? Y en lo que más hablan, a lo que más se van es la cuestión de la familia. Por lo tanto, vayámonos a cuestiones de vida y familia dentro de Vox. La derogación, y esta es la que puede causar más espina en todos, derogación de la ley de violencia de género, ojo, y de toda norma que discrimine a un sexo en detrimento del otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados. Quieren hacerlo, sí, pero con sus propios recursos. Supresión entonces de organismos feministas radicales subvencionados. Persecución efectiva de las denuncias falsas. Esto es muy importante. Hay mucha gente en la cárcel simplemente porque ahora cualquier mujer que declare hay que creerle al 100%, aun cuando no tenga pruebas. Protección del menor en los procesos de divorcio. ¿Alguien puede estar en contra de esto? Creación de un ministerio de familia. Promulgación de una ley orgánica de protección a la familia natural, que la reconozca como institución anterior al Estado. Es más importante la familia que el Estado en sí. Buscaremos la todavía lejana convergencia con la medida europea en cuanto a prestaciones familiares. ¿Quién puede estar en contra de esto? Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. Creación de cheques, servicio de subvención, parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, etc. Establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de la familia en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas o el acceso a bienes culturales. Artículo 73. Crear y dotar anualmente en los presupuestos generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas, en este caso, por un mínimo de 100 euros al mes.
Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará anualmente. Será beneficiarias las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad, si previamente no tienen un trabajo retribuido. Digo, ¿alguien puede estar en contra de esto? Defensa de la vida desde la concepción. Por aquellos que digan que son extrema derecha y están en contra del aborto, claro, cualquier persona que defienda la vida, yo personalmente estoy en contra del aborto. Hay casos especiales donde está en riesgo la vida de la madre, por supuesto se podrá optar por un aborto, pero solo en ese tipo de casos. Entonces dice el número 75, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la Ley de Adopción Nacional. 76. El Estado proporcionará una protección especial a la infancia en sus espacios educativos, recreativos y de comunicación pública. Se restaurará el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores. ¿Dónde es extrema derecha esto? Conciliación entre vida familiar y laboral, promoviendo el teletrabajo y los trabajos a media jornada. Se fomentará la flexibilidad de horarios y la implantación de un plan específico de reincorporación al trabajo para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados al cuidado de los hijos puedan reincorporarse a la actividad laboral. Digo, ¿alguien puede estar en su sano juicio en contra de esto? ¿En qué contraviene esto los principios del PAN, que han sido pro vida toda la vida? Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días, que se prolongaría un año en el caso de hijos con discapacidad. Desarrollo de un plan de integración de las personas con síndrome de Down, tratadas como una condición personal, no como una discapacidad, y amparándolas ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarlas. Esto es extremo. Esto es protección a la vida, el respeto, el derecho digno a la vida. Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos. Defensa de la custodia compartida como regla general y protección del derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y sus abuelos. ¿Quién puede estar en contra de esto? Yo creo que a Felipe Calderón le haría muy bien leer antes de deslindarse. A Gustavo Madero antes de declarar que esto va en contra de los principios del PAN, porque si el PAN está entonces a favor del aborto, a favor de la cosificación de la gente, si el PAN está en contra de que tengamos una ley que nos proteja a todos por igual, sin discriminación, entendiéndonos todos como humanos, sin ideologías de género que privilegien a un sector en particular de la población, entonces, queridos amigos del PAN, sobran en este país. Sobra el PAN en México entonces. Y esto hay que ser muy claro, muy claro. Xóchitl Gálvez, ¿estás en contra de esto? ¿De qué? ¿En qué parte están en contra de qué? Porque si sacan de contexto y leen media frase diciendo están en contra de la ideología de género y ya, y después quieren complementar poniendo palabras que no están en Vox, porque me he dedicado a escuchar muchísimas de sus declaraciones, de sus posturas, he leído todo el manifiesto y todo, inclusive el manifiesto fundacional de Vox, y en ningún momento, absolutamente hay un solo renglón, una sola línea que hable de discriminación. Ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es increíble que en este país sigamos nada más protegiendo y cuidando lo que suena bonito para ganar votos, lo que suena bien, nada más. Tienen, por ejemplo, dentro de educación y cultura, Vox, sí, con V-O-X, fins dolphins. Vox es voz en latín, por eso es la voz del pueblo. Vox, me parece maravilloso. Educación y cultura, el artículo 60, 60, exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo.
empezando por la Unión Europea. Esto es correcto, que se reconozca nuestro idioma, que nos da cultura, nos da identidad. Me pregunta Fins Dolphin, ¿dónde se consiguen los principios? Terminando esta transmisión los vamos a publicar, los van a poder bajar y descargar de las páginas de Hablando Claro. Artículo 6.3, que ya les comentaba yo, instaurar el PIN, P y latina N, parental y la autorización expresa, con objeto de que se necesite el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, cívicos, sociales, morales o sexuales. El Estado no tiene por qué decidir qué tipo de educación le va a dar a nuestros hijos. Eso lo decidimos nosotros, no somos iguales. Todos tenemos un diferente tipo de ideología, de creencia. ¿Por qué va a decidir el Estado por ti? Implantar el sistema de cheque escolar, devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio. ¿Quién puede estar en contra de esto? Nuevamente, ¿quién puede estar en contra de esto? Implantar exámenes de control a nivel nacional, incluyendo uno de nivel de conocimiento de la lengua española. Al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato, homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades. ¿Quién puede estar en contra de esto? Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos. Impulsar una ley de mecenazgo, hacer mecenas, quien haga donativos, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural, así como la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones. A nivel cultural, impulsar el fomento de arraigo a la tierra, las manifestaciones folclóricas y tradiciones, en este caso de España, pero pónganle ahí México, y de sus pueblos dentro de la óptica de la hispanidad. ¿Quién puede estar en contra de esto? Es de verdad, a mí me sorprende cómo esta gente que son nuestros líderes políticos pueden hacer declaraciones tan estúpidas y tan al aire. Combatirla a todos aquellos que dicen que segregan y que están en contra. Artículo 6.9, 69, combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano, desigualdad digital, acceso de calidad a internet, de infraestructuras, transporte, energía y agua, educativa, cultural y asistencial sanitaria, incentivos para los profesionales del mundo rural, potenciando cursos de formación. ¿Quién puede estar en contra de esto? En cuestión de salud, una concepción integral de la sanidad, tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional. ¿Quién puede estar en contra de esto? Esto sí, tal vez no les gustan los progres, pero dice el artículo 56 y ahorita les explico por qué. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud, por ejemplo, el cambio de género y el aborto. Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas. Por supuesto, si alguien quiere hacerse un cambio de género, ¿por qué lo hemos de pagar todos los ciudadanos? Págalo tú. No tiene por qué estar dentro de la sanidad básica que aporta el Estado. Y el aborto, ¿con mis impuestos se va a pagar el aborto? No, no estoy de acuerdo. ¿Quieres abortar? Págate tú tu clínica. Ya, ¿a cuenta de qué tengo que estar yo con mis impuestos pagando y subsidiando el aborto de alguien que simplemente, y perdón que lo abra así de claro, quieren tanta libertad? Carajo, tienen también libertad de conseguir condones, pastillas, de conseguir dispositivos intrauterinos. Si quieren ejercer su sexualidad, ejérzanla de forma responsable, no siendo unos irresponsables que se embaracen y después quieran abortar. Eso se llama asesinato, y ninguna ley de salud puede estar a favor del asesinato. No porque ese ser humano esté todavía en el vientre materno quiere decir que no está vivo o que no tiene derecho a existir.
Cualquier ley que promueva el aborto no puede ser una ley gubernamental, ni debe ser pagada por los impuestos de todos los ciudadanos. Sin embargo, dice Vox en el 57 que ellos quieren incluir la odontología pediátrica en la seguridad social hasta el recambio de dentición temporal, establecimiento de un sector de compras, de un sistema de compras centralizado, mediante el uso de Internet que permita optimizar la eficiencia y garantizar la transparencia de las decisiones económicas, análisis de suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales. ¿Quién puede estar en contra de esto? Y en cuestiones de economía, señores, y recursos, pretenden desarrollar un plan hidrológico nacional bajo el principio de la solidaridad y el bien común. Un plan que desde el respeto a la sostenibilidad y los recursos hídricos de los ecosistemas permita una gestión eficiente del agua. 35. Drástica, y subrayo, drástica reducción del gasto público. Eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón que sean prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado. O sea, ¿quién puede estar en contra de esto? Fusión de ayuntamientos y significativa reducción en el número de representantes locales. Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes administraciones públicas, potenciando de esta manera la carrera profesional de los empleados públicos. Simplificación normativa, trámites y procedimientos. Derogar 5 normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo tipo de coste público, tasas e impuestos para la constitución y puesta en marcha de una empresa, sea cual sea la forma jurídica que adopte. Esto es incentivar el desarrollo, la economía, el crecimiento. Desarrollo de un plan de energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética, en este caso es de España, pero por favor pónganle México, sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Esto es ecología. Rebaja radical del impuesto sobre la renta. Reducir el tipo general de impuestos sobre sociedades mercantiles. Reducción del IVA al 4%. Reducción de impuestos de sociedades para las pymes al 15%. Y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las pymes para que no sean penalizadas a la hora de recibir financiación bancaria. ¿Quién puede estar en contra de esto? Esto es libertad, esto es verdadera democracia, esto es apoyar al desarrollo y acabar con la burocracia, acabar con la corrupción. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el impuesto, mínimo reducir el 50% sobre bienes inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Simplemente no van a pagar impuestos sobre sus bienes inmuebles, sobre sus casas, hablando en plata. Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de las personas dependientes. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son culpables de que paguemos unos de los recibos más caros de Europa. Pásenlo a México, aquí pagamos la luz muchísimo más cara que en Estados Unidos. Supresión de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal en todo el territorio nacional. Cada que le suben de precio tú pagas más. Liberalizar el suelo, convertir el suelo apto para ser urbanizado, todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público, convenientemente justificado. El mercado del suelo es especialmente rígido y su regulación provoca escasez artificial que eleva su precio. O sea, entre más sigo leyendo, amigos, estos son verdaderas libertades. Esto se llama extrema derecha porque yo no veo en ninguno, y aquí son 100 puntos que ya los he leído por lo menos 3 veces, no encuentro nada que sea racista,
que sea extremista, que sea fascista, cuando el fascismo era de izquierda, ni siquiera saben lo que hablan. El fascismo no era de derecha, igual que el nacionalsocialismo, el nazismo, era de izquierda, no de derecha. Por supuesto que España protege sus fronteras, que no se abran las fronteras de España indiscriminadamente a la inmigración, porque ni siquiera saben quién está entrando a su país, y ahora sobre todo con el problema en Afganistán. Ya se ha visto que entren inmigrantes a toda Europa, que son terroristas y han hecho actos terroristas en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra. Entonces, si vamos a traer gente, por lo menos quiero saber quién es, y que tengan la facilidad de integrarse a la comunidad española, y que no vengan con extremismos religiosos o sociales. Esto cualquiera lo puede querer en su país, es obvio. Y además, ¿qué pretende España con Vox? Privilegiar, si vienen inmigrantes, privilegiar los que vienen de países hispanoparlantes. Tú, mexicano, colombiano, venezolano, argentino, quieres emigrar a España, tú tendrás un privilegio y una prioridad antes de que cualquier otro inmigrante de países africanos o de Medio Oriente, que es obvio. Tenemos muchas más condiciones de igualdad, tenemos una idea de sociedad muy similar, una cultura muy parecida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no se presiona a los países africanos o de Medio Oriente a recibir a los afganos? Que también son países musulmanes, que tienen mucho mejor situación económica que toda Europa hoy, o que inclusive México, que ya estamos recibiendo migración aquí. Entonces, hablar las cosas como son, hablarlas claras y tomar temas difíciles y decirles a las cosas por su nombre, eso no es ser extremista, eso es ser claro, eso es ser objetivo, eso es ser inteligente, eso es hablar con gente adulta. Esto no es radical, esto es una forma inteligente de gobierno. Reducir el gobierno al mínimo, eso propone Vox también, reducirlo lo más posible. Reducir impuestos, dejar de gastar a lo tonto manteniendo gente que no sirve más que para hacer grilla y para tener corrupción con actos que a todas luces son simplemente para poner trabas y trabas y trabas y trabas en todos los trámites. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora el PAN se quiere deslindar de esto. ¿No son ellos los que supuestamente son defensores de las libertades, de la vida, quienes estaban en contra del aborto, quienes estaban a favor de la igualdad? Pues todo eso está aquí. Entonces, yo nuevamente le pregunto a Gustavo Madero, ¿de qué te deslindas, Gustavo Madero? A Felipe Calderón, ¿de qué te deslindas? A Xóchitl Gálvez, ¿de qué te deslindas? A Andrés Manuel, no tengo ni cómo criticar a Andrés Manuel, está en su papel. Andrés Manuel está en su papel. Él está en un partido de izquierda absolutamente apegado al Foro de Sao Paulo, que sí es comunista. Aquí mismo hemos publicado los videos de la Constitución, se les han compartido las ligas para que ustedes las descarguen directamente y que puedan ver toda la gente que está ahí, que es la misma gente de más confianza de Andrés Manuel, y es una Constitución 100% comunista, que va absolutamente en contra de la propiedad privada, cosa que es de lo primero que privilegia Vox, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de disentir, a la libertad de educación, a la libertad en todo aspecto. Por lo mismo, están en contra de ideologías de género como se conocen, porque no podemos segregar a la población y decir quién tiene más privilegios y quién menos. Están en contra de la imposición de la ideología de género, lo cual es totalmente lógico. Yo no estoy de acuerdo en que se me venga a mí o a cualquiera a imponer una ideología de minorías. La ideología es libre. Tú quieres creer eso, tú te quieres asumir como... Hoy te tocó y se te antojó asumirte como un pollo o como una gallina, pues es tu rollo. Pero no me impongas para que yo ahora respete y tenga tu lenguaje que nada más a ti te parece correcto. Tú quieres manejar tu lenguaje supuestamente de género, hablándole a todo mundo con la E, pues hazlo tú, pero no me lo impongas a mí. No me lo vengas a imponer a mí. Tú habla como quieras, tú quieres decir, buenas tardes queridos compañeros,
Puta, pues habla así de ridículo, es absurdo, porque lo que menos discrimina es el lenguaje. Pero no me lo impongas, en eso está en contra Vox. Están a favor de que sea parejo, las mismas leyes, protección de todos. De hecho, Vox se ha mostrado absolutamente en contra, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina. Es absurdo que el gobierno argentino esté apoyando las manifestaciones de las nuevas feministas, de estas que realmente son feminazis, pero con el pretexto de la pandemia y de las libertades dejaron a más de 160 violadores libres. Los sacaron de la cárcel y obviamente ya se dieron casos de que esos mismos violadores volvieran a violar, inclusive asesinaran a unas chicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué propone Vox? Todo el peso de la ley a violadores. Esos no deben salir de la cárcel. No hay pena de muerte, pero bueno, sí hay cadena perpetua. Esos no pueden salir. Pero estos nuevos progres, sí no, apoyan al gobierno porque el gobierno los apoya con sus ideologías de género que discriminan a la mayoría de los pobladores, pero dejan en libertad a más de 150 violadores, porque no se vayan a contagiar por COVID. Y esos mismos que ya salieron, ya violaron y ya asesinaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque hay leyes especiales para cada quien. O estas ideologías de género que pretenden que en sus preceptos es que todo hombre, todo sexo masculino, todo hombre es un violador en potencia. Así lo dicen. O sea que tú y yo y cualquiera de nosotros somos violadores en potencia. Pero un violador es un hombre normal en potencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? No todos los hombres traemos en la cabeza a ver a quién nos violamos. Así como hay mujeres asesinas, y hay hombres asesinos, y hay homosexuales asesinos, y hay travestis, y hay violadores, y hay secuestradores, de todos los géneros, en todas las acepciones, porque insisto, géneros no es correcto llamarle género. Género es lingüístico, no sexual, no biológico. En el biológico se llama sexo, no género. Entonces, con sus identidades de género, porque se les podría llamar de convivencia o de sexualidad, no de género, hay gente psicópata y enferma y en todos, no nada más los hombres. Entonces tenemos que acabar con ese lenguaje de mentira y de engaño y de nada más todo por encimita, con esta gente que ni siquiera saben que el principal homófobo es el que traen en la playera cuando traen la imagen del Che Guevara. Y cuando tenemos un país, aquí en México, que se nos habla de los derechos y de la igualdad y que son muy progresistas y muy liberales, pero te ponen una estatua en una banca al Che Guevara y a Fidel Castro. Digo, esto es absurdo, siendo asesinos que han ido en contra históricamente de los derechos humanos y de las libertades. Dice Venus Sima, y también lo que ocurre en Colombia está George Soros, por supuesto. Es esta nueva corriente para control de los pueblos donde lo que hacen es perder tu identidad. Quieren que nos diluyamos en identidades. Y entonces ahora todo está mal. Si tú tienes una creencia religiosa, está mal. Si tú tienes una tradición, está mal. Si tú quieres mantener tus valores de familia tradicionales, estás mal. Si tú defiendes la unión, la familia tradicional, está mal. Porque aquí hay que llamarle a las cosas como son. Quieren hablar de matrimonio entre homosexuales. No, señores, no se puede. Matrimonio, la raíz etimológica del matrimonio es la maternidad, de ahí viene la palabra. Y entre homosexuales o lesbianas no hay maternidad, por lo tanto no se puede llamar matrimonio. Podrán tener una ley de convivencia, eso es diferente. Podrán tener derechos, nadie lo discrimina. Pero no hablemos, por favor, de matrimonio cuando el sentido básico, biológico, histórico de toda la historia de la humanidad es un hombre y una mujer para privilegiar el desarrollo y la reproducción de la especie. Y eso no se da más que con un hombre y una mujer. Y por eso se llama matrimonio. Entonces hablemos de leyes de convivencia, ese es otro boleto. Y es que hoy además nadie los discrimina, absolutamente nadie los discrimina. Entonces, ¿de qué leyes estamos hablando? ¿De cuáles igualdades de género nuevamente? ¿Dónde hay una ley que le impida a la mujer estudiar, desarrollarse, crecer
lo que sea igual que un hombre hoy, 2021, en México, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, donde también hacen esas manifestaciones. ¿Dónde está? ¿Cuál ley? ¿Cuál diferencia? Pero si pretenden que nosotros apoyemos el que cualquier mujer vaya y diga, mi vecino me violó y sin pruebas, porque eso pasa hoy en nuestro país, sin pruebas, ese hombre esté ahora en la cárcel y él tiene que probar su inocencia, no, es al revés. Hay presunción de inocencia. Tú podrás ir, podrás denunciar, podrás hacer lo que tú quieras, pero presenta pruebas. No es nada más por ser mujer debo creerte al 100%, porque ya hemos visto muchísimos casos donde se utiliza eso simplemente para buscar algún beneficio o una venganza o simplemente extorsión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora, senadores del PAN se deslindan, ¿de veras? O sea, es absurdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y creo que es un tema muy importante que teníamos que tocar, amigos, porque decirle extrema derecha, uy, qué fácil, no, aguas, son nazis, son fascistas. Primero, quitémonos esto, y lo he dicho claramente, mi abuelo materno era fascista. Aquí tengo yo su cartilla del partido fascista italiano. Y no eran de derecha, eran de izquierda, igual que los nazis. Y de repente sale ahí algún tonto que ni siquiera conoce la historia y dice, no es cierto, Hitler apoyaba las empresas. No, las apoyó durante un tiempo mientras le sacó todo el dinero para poder crear su industria militar. Después se las quitó y las dejó con esclavos, administradas por nazis. Eran propiedad de la nación. Eso es izquierda, eso es comunismo. Entonces, María Eugenia Carranco, jamás aceptaré la palabra matrimonio entre un mismo sexo. Esto no puede ser, hombre y mujer nada más. Es que María Eugenia hay que llamarle las cosas por su nombre. Yo no estoy en contra de que homosexuales, lesbianas, en fin, todo el LGBT, todo eso que no me lo aprendo, vivan felices, no tengo nada en contra, hagan lo que quieran, duerman con quien quieran, vivan con quien quieran, herédenle a quien quieran, yo no tengo nada en contra de eso. No soy homofóbico. Pero no podemos ponerle un calificativo que no aplica. Matrimonio viene de maternidad. Y disculpen, aunque no les guste, una pareja donde los dos son del mismo del mismo sexo, no puede haber maternidad. Es así de fácil, así de sencillo. Entonces llámenle como quieran, leyes de convivencia, como quieran, pero no matrimonio, porque no aplica, no aplica. Así como igualdad de género. El idioma tiene igualdad de género. No las personas tenemos sexo, macho, hembra, hombre, mujer, diferentes cromosomas, diferente concepción biológica desde el nacimiento. Entonces, botitas, botis, unión civil, no matrimonio, exacto. Ya tendrán alguna ley ahí especial que los proteja, no estoy en contra de eso. Quieren unirse, vivir juntos, tener derechos, poderle heredar, pues, está bien, como cualquiera. Pero no me impongas una ideología que no tiene fundamento biológico, ético, no tiene fundamento de ningún tipo, ni siquiera lingüístico. Ni siquiera tiene un fundamento lingüístico. O sea, al grado de la falta de cultura que hablan de igualdad de género, y vemos a nuestros senadores, a nuestros diputados, a los candidatos con tal de ganar votos, diciendo sí, leyes de igualdad de género. A ver, no hablemos de tonterías. No hablemos de tonterías. Querrán igualdad sexual, ya la tienen. No necesitamos ni una sola ley. Lo que necesitamos es que la ley funcione. Donde haya un violador se mete a la cárcel y no sale. Donde haya un asesino se mete a la cárcel y no sale. Si hay un güey que golpea a la mujer o la somete, se mete a la cárcel y no sale. Pero para eso no necesitamos leyes especiales, ya están. Si alguien va y discrimina a alguien por su orientación sexual, también se le procesa. Pero no necesitamos leyes especiales, somos humanos todos parejos. Mientras no acabemos de entender eso, y las leyes deben proteger la vida en cualquiera de sus expresiones. ¿Cómo es posible que libertad para la mujer quiera decir voy y aborto y mato a un nuevo ser humano que ni siquiera ha tenido, ni siquiera la ley le puede garantizar su derecho a nacer?
Eso se llama asesinato aquí y donde quieran. Aquí y donde quieran se llama asesinato. Y eso es desde la gestación. No de que es que antes de los 3 meses no es vida. No, sí, sí es vida. ¿O en qué se iba a convertir? ¿En qué qué iban a hacer? ¿Una sandía? ¿Iban a hacer un durazno? ¿O qué iban a hacer? Porque lo que iban a hacer de ahí es un ser humano. Desde la gestación. Una vez que se empiezan a fusionar y que viene esta división celular, lo que están creando es un ser humano. No están generando, no van a hacer un tornillo, no van a hacer un vaso, no va a ser una taza, para que puedan decir que eso no es vida y que eso no es humano. Sí, sí es vida, sí, sí es humano. Oye, está en riesgo la vida de la madre, entonces se tendrá que tomar una medida que es una desgracia. Porque de verdad yo no le deseo a nadie que esté en una decisión así. Elegir una vida. Entonces sí, tendrá que haber un aborto y tendrá que ser cubierto por el Estado en la mejor institución, garantizando lo mejor para la mujer. ¿Pero en qué otra? Porque hubo una violación, de todas formas el efecto traumático ya se dio. Esa pobre mujer que fue violada y el imbécil inhumano que la violó tendrá que recibir todo el peso de la ley y jamás volver a estar libre. Y a esa pobre mujer de la cual se abusó tendrá que recibir todo el apoyo del Estado, todas las terapias, todo. Pero eso no implica que todavía lo agraves más matando a un ser humano inocente. Cuando hay tantas familias y tantas parejas que darían la vida por poder tener un hijo y que ese niño podría tener una vida plena y feliz y desarrollarse y aportarle a este mundo como cualquier ser humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estoy hablando de los casos más graves, violaciones. Pero una mujer, como tantas adolescentes ahora que por simple descuido, porque no pueden decir que no sabían, hay información en todos lados, por simple descuido, por valemadrismo, por falta de madurez, por lo que sea, se embarazaron y ahora quieren abortar. ¿Saben qué? No, disculpen, no. O sea, de verdad quieres, insisto, ejercer tu sexualidad, hazlo de forma responsable. Hay formas de protegerse, hay formas de cuidarse, hay formas de evitar el embarazo, muchísimas, y hasta gratuitas, porque el sector salud sigue regalando condones, que yo sepa. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿El Estado va a subsidiar el asesinato de bebés, de nonatos? No, señores, yo creo que nadie con un poco de dignidad, con valores, con ética, con verdadero sentido de lo que es la maravilla y la santidad de la vida puede estar a favor de eso. Nadie. Y a mí me sorprende que Felipe Calderón, pero de volada salió, no, yo me deslindo, es una desgracia para el PAN. Gustavo Madero dice que va en contra de los principios del PAN. En serio, yo no sabía que el PAN estaba a favor del aborto, yo no sabía que el PAN estaba a favor de hacer leyes especiales y seguir dividiendo a la sociedad, yo no sabía que el PAN estaba en contra de la institución de la familia como base de la sociedad, yo no sabía que el PAN estuviera en contra de eso. Gustavo Madero o Xóchitl Gálvez, qué tristeza, he seguido a Xóchitl Gálvez toda mi vida y me parece una mujer brillante, capaz, que es un ejemplo, pero esto la verdad no lo entiendo, honestamente no lo entiendo. Si Andrés Manuel criticó, no criticó, si está en su posición, está en su postura, es lógico, pero el mismo PAN hace esto. Bravo Lili Téllez, que tuvo el valor de pararse ahí y firmar la Carta Madrid. Bravo Lili Téllez y bravo a los otros 12 panistas y a un priista que tuvieron el valor de pararse ahí, hacerlo público y firmar. Bravo, porque estamos hablando de las libertades del ser humano y no hay un mejor estado de derecho que la libertad. Basta de que cada vez le demos más poder al gobierno, de que permitamos que cada vez el gobierno se inmiscuya más en nuestras vidas, en nuestra ideología, en nuestras decisiones. Basta, ahora el gobierno va a venir a decirnos también cuál es la ideología con la que debemos educar a nuestros hijos. No entiendo. Acaba de declarar a Claudia Sheinbaum, la estatua de Colón no se va a volver a poner en la avenida Reforma en la Ciudad de México, en la glorieta de Colón. Ahora la van a llevar a un parque y van a poner ahí la estatua de una mujer indígena. Está toda madre, no tengo nada en contra de los indígenas, pero ahora también van a reescribir la historia.
En su discurso dice Claudia Sheinbaum a las mujeres indígenas que han tenido 500 años de resistencia. ¿De veras? ¿Cuáles son los 500 años de resistencia de las mujeres indígenas? Yo no estoy diciendo que no han sido discriminadas, que no les han faltado oportunidad, claro, pero eso no tiene nada que ver con la conquista ni con la imagen de Colón. Es muy fácil mezclar cosas para ganar votos y aplausos. Ya basta de hipocresías en estos gobiernos, ya basta de manipulaciones. Hablemos a las cosas por su nombre, las cosas claras como son. Caray, es ridículo. Hoy México no se podría, es más, México ni siquiera existiría, no era México, no era una sola nación. Aquí habían guerras entre unos y otros, entre ellos mismos se traicionaron y apoyaron a los españoles, a las fuerzas que venían con Cortés, que eran muy poquitos. Si todos los demás, tlaxcaltecas y todos los demás que se les sumaron, no hubieran traicionado a los aztecas, ni siquiera se habría podido lograr la conquista. Pero hoy, con todo el dolor de lo que son las conquistas, en un ámbito diferente, con una ideología diferente, con creencias distintas, no podemos traerlo a la fecha actual. No podemos pretender que hace 500 años pensaban como pensamos ahora en el siglo XXI, en el año 2021. Eso es absurdo. En aquel momento, esa tragedia forma lo que hoy es México, lo que hoy es la cultura mexicana, la ideología mexicana, inclusive la biología mexicana, los genes mexicanos. Sin eso no existiría México hoy. Ese es el México de hoy. Entonces vamos a estar en contra también de la historia, vamos a reescribir la historia, porque si quieren hablar de las razas puras, pues yo creo que de los 130 millones pues quedarían, no sé, tal vez 5, porque todos los demás, todos, somos mestizos, todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En fin, yo no puedo entender la postura del PAN, amigos. Hoy yo sé que no me dediqué mucho a leer sus comentarios, les ofrezco una disculpa, pero es un tema muy importante. Necesitaba transmitirles todo esto, esperar sus opiniones, porque se me hace un tema relevante. Estamos hablando y hemos estado luchando en este canal y todos como sociedad por las libertades de nuestro país. Hemos estado hablando aquí de los riesgos de tener un partido de extrema izquierda, de un partido del Foro de Sao Paulo, de que se pudiera instaurar esta nueva constitución donde las figuras de Morena han sido quienes lo redactaron y lo firmaron, y ahí está el documento, donde es evidente que este gobierno va a favor de las doctrinas, del adoctrinamiento de la población, va en contra de las libertades, en contra de la libre empresa, caray, a favor de toda esta dilución de las identidades sociales. Nuestras opciones, porque no hay un partido nuevo ni se podrá crear en breve. Nuestras opciones es la Alianza Va por México. Y ahora que hablamos de un partido que viene de España buscando apoyo para luchar contra esta ola comunista, solo 13 senadores, 12 del PAN y un priista tienen el valor de salir y hacer público y firmar esta Carta a Madrid en contra de esta desgracia. Y los líderes como Gustavo Madero, Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez y muchos otros ahora se deslindan. ¿De qué se deslindan? ¿A qué están a favor de qué? ¿O se van a volver populistas igual que Andrés Manuel, pero populistas se van a llamar de centro? Sí, estamos a favor del aborto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en las calles, aunque no sea correcto. ¿O de qué estamos hablando? ¿De seguir metiendo más gobierno y más corrupción y más todo y seguirnos dando a tole con el dedo? Basta. Y desde aquí hay que decirlo muy claro y ojalá les llegue el mensaje, ojalá este video les llegue a todos. Basta de hipocresías, tengan el valor y los pantalones de hablar claro. Aprendan eso de Vox en España. Hablen claro, aunque les cueste más tiempo llegar a donde quieren llegar, aunque les cueste más ganar votos, aunque tengan que hablar en público y decir las cosas como son, en vez de nada más dar declaraciones de 30 segundos porque eso es más fácil y más popular. Basta de miedo, señores. Basta de mojigatos en el gobierno de este país.
Necesitamos gente que tenga pantalones, que tenga valor, que vayan y se paren y hablen las cosas como son. Basta de payasadas. Queridos amigos, les agradezco mucho su atención el día de hoy. Prometo que voy a ver todos sus comentarios, los vamos a contestar. Vamos a seguir tocando este tema y vamos a ir más específicos sobre puntos que son las principales aristas. Les agradezco infinitamente que me ayuden a que este video llegue a quien tiene que llegar, porque ahora también, ¿qué va a hacer el PAN? También se va a deslindar de Frena y se va a deslindar de todo mundo, ¿no? Ahora ya ellos, ¿qué son? Ya no sé qué son. Qué desgracia, de verdad, con el PAN, qué desgracia, qué tristeza y qué decepción con Calderón y Madero. Pero bueno, amigos, que Dios los bendiga, les agradezco haber estado aquí, perdón que hoy la dinámica fue diferente, les ofrezco una disculpa, pero el tema es muy importante y una hora ni siquiera nos alcanzó. Por lo tanto, les agradezco que me ayuden como siempre a compartir el video, a darle like si están de acuerdo, y si no, pónganmelo en sus comentarios. Un placer. Quienes nos ayudan con sus donativos, mil gracias. Ahí vamos haciendo la vaquita. Que tengan de verdad un excelente día, que sea un inicio de semana espectacular, que tengan muchos éxitos. A toda la comunidad judía de México, feliz año nuevo. Y queridos amigos, que Dios los bendiga. Soy Mark Staroselsky, como siempre un placer, y aquí estamos, hablando claro.